Buenas noches y bienvenidos al episodio número 127 de este su programa Cruda Realidad. Hoy día tenemos un tema importantísimo, César, se trata nada más ni nada menos que la inmortalidad humana. ¿Qué está haciendo el ser humano para poder ser inmortal? ¿Qué cosas se ha hecho y qué cosas se piensa hacer en el futuro? ¿Cómo podemos volvernos inmortales? ¿Todos queremos ser inmortales? La primera pregunta que todo el mundo se hace. ¿Todos queremos ser inmortales? Esa es la primera pregunta. Perdón un momentito que estaba mal calibrada porque estaba en otro programa. Bueno, vamos de frente al tema. La búsqueda de la inmortalidad humana es un tema fascinante y complejo a la vez, que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. Y aunque la inmortalidad absoluta puede ser un concepto muy difícil de alcanzar en el futuro, existen diversas áreas de investigación y estudio relacionadas con la prolongación de la vida y mejora en la salud que son verdaderamente destacables. Lo primero que se desprende es el debate filosófico, ¿no? ¿Para qué alguien podría durar eternamente si se suspende la evolución y los recursos de mantenerse vivo cada día más serían más onerosos, más costosos, y finalmente tenemos la sobrepoblación del mundo, ¿no? Que llegaría un momento donde habría, como una película que se hizo hace muchos años, Natalidad Prohibida. Pero eso no implica que algunos millonarios, como el joven empresario Dmitry Iskop, quien es el impulsor del Congreso Internacional Futuro Global 2050, quien auspicia a mediados de junio de todos los años en Estados Unidos específicamente un certamen de donde participan más de 38.000 personas entre científicos, empresarios, profesionales diversos y gente en general de diversos campos, en donde se discute la modernización espiritual de la humanidad. También se muestran las nuevas tecnologías en el campo revolucionario, técnico, científico y hasta filosóficos. Así que Iskos pretende vivir indefinidamente a través de una copia robótica de sí mismo, a la que trasplantaría su propia mente. Pero ¿por qué el hombre todavía no puede superar el envejecimiento? Aquí algunas áreas claves de investigación y trabajos de estudio relacionados con la búsqueda de la verdadera inmortalidad humana. Así que en primer lugar tenemos la longevidad y envejecimiento. Y se trata nada más ni nada menos que los estudios sobre el proceso de envejecimiento y los factores genéticos, epigenéticos y ambientales que influyen en la longevidad que está codificada en nuestro ADN. Estas investigaciones arrojan que existen una relación entre el papel de los telómeros, la última parte del ADN, y la telomerasa, que es la hormona que regula el envejecimiento celular. Y algunos descubrimientos de esto de esta investigación fue hecha de forma accidental cuando se investigaba el por qué las células cancerosas son eternas. ¿Sabían eso? Así que eso ha demandado que veamos el primer video. A ver, ¿dónde está el primer video? El estudio que hemos realizado es parte del consorcio internacional del epigenoma humano, que tiene como objetivo caracterizar el epigenoma de los diferentes tipos celulares del cuerpo. Lo que nosotros hemos descubierto es también que el epigenoma cambia mucho durante el proceso de diferenciación de tan solo un tipo celular. Desde la célula madre, que tiene un potencial absoluto para diferenciarse en cualquier tipo de tejido, hasta una célula terminalmente diferenciada que tiene una función, y en este caso hemos estudiado los linfocitos B, que son las células que están encargadas de producir los anticuerpos para combatir las enfermedades. Entonces, lo que hemos encontrado novedoso en este estudio ha sido que, por un lado, el epigenoma dentro de un solo tipo celular, desde el principio hasta el final de la diferenciación celular, implica un 30% de todo el genoma cambia
su patrón epigenético. Esto es inesperado porque esperábamos que fuese mucho menos. Y por otro lado hemos encontrado una conexión inesperada con procesos de envejecimiento y con el cáncer. Entonces lo que proponemos es un modelo integrador en el cual hay un patrón epigenético asociado a la longevidad celular, tanto si ocurre en un proceso fisiológico como el envejecimiento, como si ocurre en un proceso patológico que vendría a ser la inmortalidad celular de las células del cáncer. El estudio permite por primera vez afrontar cuáles son los cambios específicos en el epigenoma del cáncer, puesto que al conocer los cambios que se producen en la evolución de las células normales, nos permite distinguir claramente aquellos cambios que son fruto de la evolución normal de una célula de aquellos que son debidos a la propia transformación de la célula normal en una célula cancerosa. Bueno, a ver, no sé qué pasó donde está el otro. Ay, perdón, accidentalmente la... Y como que esto de las células cancerosas son inmortales y de ahí han sacado el tema del telómero, y que de ahí esto se puede desprender alguna clase de terapia epigenómica que pueda prolongar la vida eternamente, todavía está en investigación. Otra investigación es en el campo genético y la terapia genética, que viene a ser la exploración de los genes relacionados con la longevidad y la susceptibilidad a enfermedades relacionadas con la edad. Es decir, que el mismo envejecimiento lo tratan como una edad. El desarrollo de estas terapias génicas para abordar los factores genéticos asociados con el envejecimiento vienen dados también dentro de nuestros genes. Y acá vemos el siguiente video para poder entenderlo mejor. Dentro de la red TERAP, el primer objetivo concierne a la terapia génica. ¿Pero qué es la terapia génica y para qué sirve? La terapia génica se puede definir como toda intervención clínica que tiene por objeto el tratamiento o la prevención de enfermedades mediante la modificación genética de células. Mediante terapia génica es posible agregar genes al fondo genético de una célula y, más recientemente, desactivar o sustituir genes como medio para el tratamiento de enfermedades. Para insertar genes nuevos dentro de las células, utilizamos vectores de transferencia génica, que pueden ser virales o no virales. Puesto que los virus poseen capacidad inherente de transferir material genético a las células, estos han sido utilizados para el desarrollo de vectores, eliminando parte de su genoma e insertando en su lugar los genes terapéuticos. Además de los vectores virales, también se están utilizando una amplia gama de vectores no virales y diferentes sistemas físicos o químicos para facilitar su entrada en la célula. La terapia génica se puede aplicar directamente al paciente, que esto es lo que sería denominado terapias in vivo, o se pueden utilizar células del propio paciente o de un donante sano, modificarlas genéticamente in vitro y reinfundirlas de nuevo al paciente. Estos serían terapias ex vivo. En el primer caso, los vectores terapéuticos se pueden introducir por vía endovenosa o directamente en el tejido u órgano diana deseado. Mediante terapias in vivo se están tratando ya numerosas enfermedades que afectan al hígado, al sistema nervioso y a los músculos. En la terapia génica ex vivo, células de tejido afectado son extraídas del paciente, por ejemplo, células de médula ósea o explantes de piel, y se modifican genéticamente en laboratorios especiales conocidos como salas blancas, y una vez corregidas del defecto genético, las células son reinfundidas o reimplantadas en el propio paciente para que hagan su función deseada. Estas técnicas se han utilizado mayoritariamente para el tratamiento de enfermedades de la sangre y de determinadas enfermedades metabólicas. Ahora vamos a la otra técnica que para mí es un poco controvertida, pero si esto no estamos hablando de inmortalidad sino prolongación de la vida, y se trata de las intervenciones calóricas y metabólicas, conocidas también como el método de restricción calórica. Estos estudios sobre los efectos de comer solo lo estrictamente necesario y suplementos nutricionales
hace que la restricción calórica del organismo y otros complementos metabólicos o suplementos prolonguen la longevidad hasta en un 10%. Esto se está haciendo con muchas personas, ¿no? Investigaciones sobre los compuestos que imitan los beneficios de la restricción calórica, como los miméticos, ayudan a que las células del cuerpo trabajen más lentamente, retrasando así su metabolismo y prolongando la vida mucho más. Pero mi pregunta es, pasarte la vida viendo qué no comer y privándote de los placeres gustativos, para mí eso no es vida, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que una persona que hace esa restricción calórica solo puede comer una sola comida al día, ¿no? Y determinada comida, con una caloría increíble, lo que equivale a que en nivel de calorías equivale a comerse una manzana en solo un día. Entonces es un poco controversial y no es que vaya a la inmortalidad, sino que prolonga la vida. Pero también hay su lado negativo de esta técnica, porque las personas que están siguiendo esta disciplina sufren de osteoporosis y por lo tanto al final la cura resulta más cara que la enfermedad, porque si te caes y te rompes los huesos, ya eso que sería vida, ¿no? En fin, pero también lo ponemos como parte de los estudios que se están haciendo y que mucha gente lo sigue. Otra es la reparación celular y regeneración de órganos. Las investigaciones sobre este campo, la regeneración celular y la reparación de los tejidos para prolongar la vida útil de órganos vitales y el desarrollo de terapias de ingeniería de tejidos para la regeneración de órganos, consiste básicamente en extraer las células madres al donante, crear ese órgano específico y volvérselo a reimplantar en un ciclo indeterminado. O sea, cada cierto tiempo te cambian, como si fueras un carro, te cambian cada pieza del equipo, ¿no? Cada pieza que se malogró, tal pieza del carro, se lo cambian y lo van poniendo, ¿no? Lo que significaría que a tu disposición de esa persona tendrías un montón de máquinas y un montón de impresoras biológicas que estarían imprimiendo de tus células madres los posibles órganos a reparar. También es controversial, pero antes veamos este videíto. Hoy quiero contarles la historia de este adorable amiguito y por qué tiene a los biocientíficos totalmente desconcertados. Empecemos. En la naturaleza, la vida ha adquirido diferentes formas, algunas más complejas que otras. Las formas más simples, como las unicelulares, deben cumplir con todas sus funciones vitales por sí solas, como por ejemplo, respirar, adquirir nutrientes o moverse. Mientras que las formas pluricelulares han conseguido agrupar células, lo que les ha dotado de ciertas ventajas. Vamos, que estas han abrazado el famoso dicho de que la unión hace la fuerza. Esto les ha permitido volverse especialistas en diferentes funciones, pero con un alto costo. Dependen del grupo para sobrevivir. Sin duda, nuestro cuerpo es el ejemplo viviente de esta cooperación. En el corazón encontramos células contráctiles, las cuales son capaces de impulsar la sangre y transportar nutrientes a las demás células del cuerpo, mientras que las células de los pulmones atrapan y fijan el oxígeno para poder suministrarlo a la sangre. De esta forma, las unas contribuyen con las otras. La armonía que se consigue con millones de células trabajando en conjunto es impresionante, y pensar que todo empezó con esto: una única célula producto de la fusión de un óvulo y un espermatozoide, la ya conocida cigoto. Pero ¿cómo pasamos de esto a esto? Veámoslo con una analogía. Todo empieza aquí. Sí, en este pastel de frutas que será nuestra célula madre, cigoto. Imagina que queremos que este pastel se divida en porciones específicas, por lo que lo dividimos y nos aseguramos de que en cada porción haya una fruta diferente. Al final, cada porción se corresponderá con un tipo diferente de célula, que cumplirá una función única. Bastante lógico, ¿verdad? Pues déjame decirte que las células no funcionan así. Cuando los científicos decodificaron el genoma de cada tipo celular, se dieron cuenta que no era esto lo que se encontraban. Las frutas no estaban repartidas en cada porción, sino más bien, todas las porciones tenían las mismas frutas. Esto los dejó desconcertados. Entonces pensaron, si todo el genoma es igual,
debe existir algo que las diferencie en su interior. Así fue como en 1978, Walter Gilbert descubrió que solo parte del código genético se transcribía, por lo que de alguna manera, la información restante debía estar siendo silenciada. Esto era lo que diferenciaba cada tipo celular. A este encendido selectivo de los genes se lo llamó expresión genética. Existen varias formas de encender selectivamente unos genes y apagar otros. Por ejemplo, algunos genes se pueden expresar mejor si son más accesibles para su transcripción. Gracias a los patrones de expresión genética, se consigue que una célula primitiva se transforme en una célula especializada, capaz de cumplir una función compleja. Es decir, la célula se ha diferenciado. La diferenciación puede ser muy específica según el tipo celular, pero se conserva muy bien en términos generales. En primer lugar, un ligando externo se une al receptor de una célula. Este receptor reconforma su región interna, la cual adquiere una propiedad enzimática. Esta región cataliza una serie de reacciones que amplificarán la señal inicial. Esto hace que se estimulen ciertos factores de transcripción que interactúan con los promotores de un gen, alterando su expresión de forma irreversible. La regeneración se da de forma natural, por ejemplo, en las salamandras, que pueden reconstruir algunos órganos y extremidades seccionadas. Otro ejemplo de gran interés es el hígado, que puede regenerar lóbulos hepáticos completos a partir de los ya existentes. Y así es. Esta investigación todavía está en proceso, y si bien han descubierto, por ejemplo, en ratones que un ADN del vino mezclado con unas enzimas específicas prolonga la vida de un ratón a 400 veces su normalidad. Es decir, tendríamos si esto lo aplicamos al ser humano, un ser humano de 400 años. La nanotecnología y la medicina regenerativa. El uso de nanobots para el diagnóstico y tratamiento de nivel celular, la aplicación de nanomateriales en la medicina regenerativa para mejorar la capacidad del cuerpo para autorrepararse o inducir una reparación a sí mismo, aún está en etapa primigenia. El robot funcional a control remoto más pequeño del mundo aún tiene 0.5 milímetros. Veamos a este pequeñín que... Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que todavía... Ahí vemos. Ahí vemos los... No es que no signifique que hay robots más pequeños, sino que este es el funcional, es decir, que se puede controlar a discreción, ¿no? No que sea autónomo. La idea es hacer nanobots autónomos, ¿no? Pero todavía es un gigante a nivel celular, ¿no? Pero sí se están usando para cirugías cerebrales, sí se está usando para varias porque sí se puede controlar a control remoto estas cosas. Pero dista mucho que existen otro tipo de robots más pequeños, sí. Los famosos xenobots, ¿no? Los xenobots que ya no son hechos de electrónica, sino son hechos de las mismas células, pero que hasta ahora solamente revolotean, ¿no? Pero que hasta acá están los xenobots. El envejecimiento es algo natural e inevitable, aunque muchas personas... Todavía esto no es apps, acá. Ya, acá estamos. Este es.
Pero los xenobots, hay ahorita un avance, el avance más grande utilizando inteligencia artificial es los anthrobots, los primeros robots biológicos vivos hechos de células humanas, que aún solamente revolotean, pero que tiene bastante potencial porque son inmunes al rechazo, ¿no? Estos sí son más pequeños que una célula, como se ven, y que están ahí todavía tratando de ver cómo se va a movilizar estas criaturitas, ¿no? Estas pequeñas máquinas. Hay otros xenobots utilizando moléculas y cambiándole la disposición química, pero han resultado ser muy impredecibles, ¿no? Pero la investigación sigue. La inteligencia artificial y la longevidad. La creación y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para analizar grandes conjuntos de datos relacionados con la salud y el envejecimiento ha dado como resultado el desarrollo de tecnologías de asistencia médica basadas en inteligencia artificial que pueden mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad. Por si acaso, se hizo un estudio en Estados Unidos donde la inteligencia artificial tuvo un 100% de efectividad para predecir la muerte de personas que tenían aficiones cardíacas, mientras que los doctores, la Junta Médica y la Asociación de Médicos de Estados Unidos solo alcanzó el 81%. ¿Qué cosa ha detectado la inteligencia artificial que no ha detectado los doctores? Quizás es porque tiene la gran cantidad de cómputo y ha establecido otras tendencias que todavía los seres humanos no se han dado cuenta, ¿no? Entonces, acá hay otro debate. El envejecimiento es algo natural e inevitable, aunque muchas personas le temen a él porque representa la pérdida de algo. Puede ser por vanidad o por temor a perder la salud. Por eso, muchos se preguntan, ¿cómo retrasar el envejecimiento? Parece que científicos de la Universidad de Harvard han encontrado la respuesta. El profesor de genética David Sinclair, en el Instituto Blavatnik de la Escuela de Medicina de Harvard y codirector del Instituto Paul F. Centro Glenn para la investigación de la biología del envejecimiento, realizó una serie de experimentos en genética para analizar cómo revertir el envejecimiento. El equipo de Sinclair trabajó 13 años para lograr duplicar la vida que les quedaba a unos ratones viejos. Los resultados fueron publicados en la revista Cell y demuestran que la degradación en la forma en que se organiza y regula el ADN, conocida como epigenética, puede provocar el envejecimiento en un organismo, independientemente de los cambios en el código genético en sí. Creemos que el nuestro es el primer estudio que muestra el cambio epigenético como el principal impulsor del envejecimiento en los mamíferos. Esperamos que estos resultados se vean como un punto de inflexión en nuestra capacidad para controlar el envejecimiento. Este es el primer estudio que muestra que podemos tener un control preciso de la edad biológica de un animal complejo, primates, impulsarlo hacia adelante y hacia atrás a voluntad, comentó el genetista David Sinclair. Los resultados en animales dan una esperanza en que este mismo proceso se pueda aplicar en humanos. De ser así, los científicos habrían dado con la solución para detener el envejecimiento. Hay que traducirlo básicamente. Around and think about how social structure will affect the longevity.
because the experience of getting older depends a lot on Lo que se discute acá, which it takes place. básicamente, And I will submit that aging is a natural es que si llegamos a tener gente inmortal, lo que haría sería una discriminación del viejo, y lo estamos viendo ahora, ¿no? En la sociedad donde los viejos son marginados, por ejemplo en la función pública, si tienes la desgracia de pasar de los 65 años, ya nadie te toma en cuenta, eres un obsoleto, eres un fuera, y eso constituye el primer, lo que han denominado el edatismo, ¿no? Entonces, el famoso tsunami gris, dice. And suck the wealth of future generations out to sea. Now, scaling up the support that longer lives will require is indeed an enormous challenge, but what we are facing is no tsunami. It is probably the best studied demographic, phenomenon in history. The tsunami is a deficit accounting only. It omits all the ways in which older people contribute to society, and not just in conventional economic terms, in growing numbers, but in countless other harder to measure ways. And the alarmist rhetoric justifies resentment and fear of older people and makes our welfare seem less of a human right. It's that basic. That is what prejudice does. It legitimizes and sustains inequalities between groups to maintain the status quo, in this case between the young and the no longer young. Ageism stunts our prospects, our economy, and our civic life. At 65, officially over the hill, I am typical of the growing numbers of older people who are expanding the definition of working age, both by choice and out of necessity. Not one negative stereotype about older workers holds up under scrutiny. An information society demands the deep knowledge base of older workers. Age is a criterion for diversity, obviously, and yet age discrimination in the workplace is rampant, as John mentioned. Ageism harms our health. A growing body of fascinating research shows that our attitudes towards aging affect how our minds and bodies function at the cellular level. People with more positive feelings about aging walk faster, they do better on memory tests, they heal quicker, and they live longer. And that's why the World Health Organization is developing a global anti-ageism program to extend not just lifespan, but health span. Ageism disproportionately affects women. We earn less, we're forced out of the labor market by caregiving responsibilities, we have smaller pensions or none at all, and we live longer. And the effects of this discrimination are compounded not just by sexism, but by race and by class, which is why everywhere around the world, the poorest of the poor are old women of color. Ageism feeds ableism, as Aviva pointed out, and vice versa. Many older people refuse to use walkers or wheelchairs because the stigma is so great, even when it means never leaving home. In the cognitive realm, Alzheimer's is a terrible disease, but dementia rates are falling precipitously. How come that never goes mentioned? The real epidemic, I would say, is anxiety over memory loss. Ageism corrupts our end-of-life discussions. The problem is cast in growing numbers of older people who inconveniently refuse to die, when the underlying issue is the changing nature of healthcare. At any age and in any condition, every person has the right to want to stay alive. Ageism segregates us. Whether at school or at work or at prayer or at play, age segregation impoverishes us because it cuts us off from most of humanity. I want to think the problem is worse in the United States than elsewhere in the world, but that could be wishful thinking. And the exchange of skills and stories across generations is the natural order of things, obviously. Above all, ageism pits us against each other by framing population aging as a zero-sum kids versus canes proposition. This way of thinking is not ethical. We don't allocate resources by race or by sex. Weighing the needs of the old against the young is equally unacceptable, period. It also fails the common sense test. Olders are not them, they are us, our parents, our spouses, our neighbors, our friends. If society doesn't help support a communal old age, a good old age for all of us, who's going to end up taking care of your grandmother and you in turn?
Communities that are good to grow old in, that have parks, that have safe, that have good public transportation, that have good public, healthcare services, those are good for everyone. And the same goes for workplaces that offer flex time and accessibility. Those are that older workers require, but they are good for everyone. These environments are not just age-friendly, they are all age-friendly. Population aging is a new phenomenon. Science has leapfrogged culture, and roles and institutions have not had time to catch up. So this gives us a critical window of opportunity in which to frame longer lives not just as a challenge, but a remarkable and unprecedented opportunity. What if that gray tsunami filled a silver reservoir, the social capital of millions of more healthy, well-educated adults than ever before in history? To take advantage of this longevity dividend, Jay's phrase, we need to quit the reflexive hand-wringing, challenge the ageist assumptions that underlie it, and think realistically and imaginatively about how to shape the multi-generational society that we all hope to live long enough to inhabit. Whether we are redesigning robots or redesigning retirement, it is going to take all hands on deck and all ages, because when we come together at all ages, we dismantle ageism in the process. And because an intergenerational world is straight up a better world. So let's work together to make it happen. Bueno, entonces de eso se trata. De eso se trata, señores. El edadismo es un fenómeno que lo vamos a vivir si se alcanza la inmortalidad. Y porque mucha gente va a temer vivir. Yo digo, la pregunta sería, ¿quiénes van a querer vivir para siempre? Es obvio que no se van a quedar en el planeta, creo que habrá nuevas leyes, va a haber un cambio social. Y yo lo dejo acá porque pensar nomás que alguien va a vivir cientos o quizás miles de años es algo que nunca le ha pasado a la humanidad. Pero como decía la doctora, estamos viviendo un cambio donde generaciones enteras podrán complementarse, podrán unirse para resolver problemas comunes, ¿no? Y claro, y existirá este edadismo de repudio a los viejos, ¿no? Yo creo que cada día el ser humano crece a un nivel donde ya se han eliminado muchas enfermedades, está próxima con la inteligencia artificial a eliminar la gran batalla contra el cáncer. Entonces vendrá la inmortalidad, pero será quizás discusiones para otras generaciones. ¿Estaremos presentes para eso? No lo sé. Buenas noches.